Muy buen día. Vamos a seguir con el tema de estenosis aórtica. Me escuchan y me ven, ¿no? Sí, doctor, Muy buenos bien. días. Muy bien, si la estenosis aórtica se acompaña de insuficiencia con rehabilitación, existe un doble soplo sistólico y diastólico. Eso quiere decir, como ya dijimos también, de que si la lesión es mixta, va a haber eh, resistencia al paso de la sangre y además la válvula no se va a cerrar bien y va a haber retroceso de la sangre que sale hacia la aorta. Entonces va a haber un soplo sistólico y un soplo diastólico. La, la intensidad va a ser diferente y además eh, el timbre también. En la estenosis congénita supravalvular no la vemos porque ya sabemos por qué. La presencia de un cuarto ruido cardíaco indicativo de hipertrofia ventricular izquierda, la ausencia del componente aórtico del segundo ruido y un soplo aórtico alargado que casi alcanza el segundo ruido pulmonar. Los tres signos apuntatorios que sí están presentes denotan que la estenosis es severa. Entonces, clínicamente podemos hacer un pronóstico primero un diagnóstico y un pronóstico de la enfermedad, teniendo en cuenta estos tres signos. Presencia de cuarto ruido, que nos indica que hay hipertrofia ventricular. Ausencia del componente aórtico del segundo ruido y un soplo aórtico alargado, tanto que casi alcanza el segundo componente del segundo ruido, que es el ruido pulmonar. En estos casos se dice que la estenosis es severa, sin hacer ecocardiograma. Ya podemos tener ese diagnóstico clínico. La presión venosa es normal si no hay insuficiencia ventricular derecha, secundaria a hipertensión pulmonar. Mientras permanezca la lesión eh, en la parte izquierda del corazón, pues no va a haber presión venosa. Solo cuando se comprometa el lado derecho, ahí sí la presión venosa va a aumentar. Electrocardiograma. En los casos avanzados, en los casos con moderada hipertrofia, muestra el número de hipertrofia y sobrecarga ventricular izquierda, que puede haber estenosis aórtica severa con electrocardiograma que no muestra hipertrofia. Entonces sabemos de que mientras mayor masa muscular, el QRS tiene mayor amplitud. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, como vimos en la hipertensión arterial. Modelos de hipertrofia y sobrecarga. Un QRS amplio y algunas veces ancho, con bloqueo de la rama, de izquierda en este caso. Además, hay situaciones donde el electrocardiograma no muestra nada. O sea, no podemos confiar no solamente en hacer un electrocardiograma en un paciente con estenosis aórtica de larga data, porque puede que haya alteración. Tenemos que pensar que el electrocardiograma es más que todo para diagnóstico de trastornos eléctricos. En este caso hay un trastorno anatómico que sí es detectado generalmente por el electro también, porque el flujo del sistema de conducción hasta cierto punto se modifica, pero en algunos pacientes no muestra nada. La presencia de fibrilación puede denotar enfermedad mitral concomitante. No, no es necesario siempre, pero sí hay que tomar en cuenta esto. La fibrilación auricular va a dar con mayor rapidez una fibrilación auricular, pero la enfermedad aórtica, la doble lesión o la estenosis también, porque en segunda instancia se altera primero el ventrículo izquierdo, pero también se va a alterar la aurícula izquierda. Y esto va a dar lugar a fibrilación auricular menos frecuente y menos precoz que en la estenosis mitral. La radiografía de tórax y la insuficiencia ventricular izquierda muy avanzada, silueta cardíaca grande. En la insuficiencia ventricular izquierda muy avanzada, pero estamos hablando de estenosis.
La estenosis aórtica en primera instancia va a producir hipertrofia y la hipertrofia no da silueta cardíaca grande porque la hipertrofia es concéntrica. Solamente en la segunda o tercera etapa, cuando se afecta ya el ventrículo en el sentido de que se empieza a dilatar, va a haber área cardíaca grande. Y además, cuando hay doble lesión, cuando hay insuficiencia cardíaca también, porque hay sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. En el eco muestra calcificación a nivel de la válvula aórtica, no siempre hay. En la estenosis calcificante, cuando la línea de cierre de la válvula es excéntrica, hay signo de válvula bicúspide. Entonces, eso en el modo M del ecocardiograma, pero en el modo bidimensional se observa perfectamente el funcionamiento de la válvula y la anatomía de la válvula cuando es bicúspide. Cateterismo. La medida del gradiente sistólico de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta mostrará la verdad de la estenosis y la posibilidad quirúrgica. Entonces, uno de los parámetros para poder decidir cuándo se debe operar a la persona es el aumento del gradiente entre ventrículo izquierdo y aorta. Gradiente sistólico que sabemos ya que es diferencia de presiones. Un gradiente que sea de los 50 milímetros de mercurio indica que la estenosis es importante. Es un parámetro para decidir cirugía. Pero incluso gradientes más pequeños pueden ser significativos si el débito cardíaco es bajo. Esto significa que va a bajar este gradiente cuando el ventrículo izquierdo empiece a disminuir su capacidad de contracción. El pronóstico, una vez que aparecen los síntomas de la triada de la estenosis aórtica, angina de esfuerzo, síncope de esfuerzo y disnea, la muerte suele sobrevenir en 5 años, a menos que se proceda a la intervención quirúrgica. La muerte puede ser súbita por fibrilación ventricular o por asistolia. Otro es un periodo más o menos largo de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Estoy yendo rápido porque esto ya lo vi. Los casos de estenosis aórtica congénita no los vemos. Tratamiento de la estenosis aórtica asintomática. Controles periódicos con ecocardiograma, por ejemplo, cada 3 o cada 6 meses. Pero claro, la clínica está primero. En el momento que aparezca algún síntoma, ya hay que tomar otras medidas. Hay que explicar al paciente el tipo de la enfermedad, qué debe hacer, qué no debe hacer. Y se debe hacer profilaxis antibiótica para la endocarditis infecciosa, porque una válvula lesionada tiene mayor posibilidad de infectarse por cualquier bacteria. El tratamiento de estenosis aórticas sintomáticas es un recambio valvular. O sea, se deja que aparezca síntoma, porque como la cirugía no es para siempre, pues tiene sus límites. Además es una cirugía bastante eh, riesgosa. Por eso es que se espera hasta último momento. ¿Qué es el último momento? En el sentido de que no haya compromiso importante de pulmón, por ejemplo, que no haya tanta hipertensión pulmonar. Porque la hipertensión pulmonar llega un momento que se hace irreversible y entonces el corazón va a tener problemas importantes, especialmente en el lado derecho. Y en el lado izquierdo porque va a ser difícil el paso de la sangre del lado derecho al lado izquierdo. Entonces hay que evitar o hay que operar antes de que se deteriore el corazón de una manera que una cirugía ya no le permita mejorar mucho más que como estaba con la estenosis. Es en la estenosis aórtica, la muerte súbita es otro de los factores que nos permite
que nos va a hacer que tomemos la decisión de operar. Y generalmente en la estenosis aórtica la válvula que se coloca es válvula metálica, porque hay demasiada presión, demasiada fuerza, y eso hace que la válvula biológica se deteriore. De no ser en ciertos casos en personas mucho mayores que ya no van a hacer tanto esfuerzo, o en el sexo femenino. Vamos a insuficiencia aórtica, etiología y tipos anatómicos. Como en la estenosis con la insuficiencia mitral es la incompetencia de las válvulas sigmoideas. Aquí de las válvulas no está bien dicho, debe ser las valvas, ¿no? Porque la válvula es todo. Las valvas sigmoideas aórticas que son incapaces de impedir que la sangre refluya desde la aorta al ventrículo izquierdo en el momento de la diástole cardíaca. Así que volvemos a tener que eh, orientarnos y en el espacio en que se produce en el ciclo cardíaco la diástole y la insuficiencia aórtica. La causa puede ser por enfermedad primaria valvular de la pared aórtica o de ambas. Entonces, ¿cuáles son los elementos anatómicos que van a estar comprometidos en una insuficiencia? Va a estar la válvula, pero también puede estar la pared, o sea, la aorta misma. Tipos. La insuficiencia aórtica de origen reumático se diagnostica en un 80% de los casos y se produce por la refracción y distorsión de las válvulas. Eso, como dijimos, es un proceso inflamatorio inicial y luego un proceso de cicatrización, por eso se lesiona de esa manera. Puede presentarse aislada, pero a menudo se acompaña de cierto grado de estenosis. Frecuentemente se combina con valvulopatía reumática mitral. Dijimos Doctor, perdón que lo corte, que no está compartiendo diapositivas, doctor. No se puede ver. ya, ahora, Ahora sí, perfecto, doctor. Va a disculpar. no, está bien. Se diagnostica entonces en un 80% de los casos y se produce por la retracción y distorsión de las válvulas. Puede presentarse aislada, pero a menudo se acompaña en cierto grado de estenosis y frecuentemente se combina con valvulopatía reumática mitral. Aquí casi repetimos lo mismo que dijimos en estenosis aórtica y lo mismo que dijimos en cierto momento en valvulopatía mitral, que hay muchas veces una lesión doble en la válvula mitral y en la válvula aórtica por vecindad, pero que también hay una lesión doble en cada válvula, produciendo estenosis e insuficiencia, porque generalmente la lesión no es solamente de un solo tipo, sino que es mixta. Por consiguiente, la clínica también va a mostrar esta característica. Tipos. Seguimos con las causas que ocasionan insuficiencia aórtica. La lesión, en contraste con la estenosis, suele estar ya presente en los primeros brotes de fiebre reumática. Eso ya también lo sabemos. Pero puede descubrirse a cualquier edad, desde la adolescencia hasta los 30 o 40 años. Significa que la válvula lesionada puede tener una larga evolución sin que haya sintomatología. Y es una de las valvulopatías que eh, deja evolucionar a las personas con valvulopatía aórtica tipo insuficiencia el mayor tiempo posible asintomática o oligosintomática. Es más frecuente en el hombre que en la mujer y no suele calcificarse, pero sí predispone a la endocarditis bacteriana. Tipo, la insuficiencia aórtica también existe por lesión por sífilis. La aortitis sifilítica que se produce en una de las etapas de la sífilis. La sífilis es una enfermedad infecciosa que ha disminuido bastante porque es sensible la bacteria a la penicilina.
También se llama enfermedad de Hodgson. Se produce por dilatación del anillo valvular, pero además el tejido de granulación prolifera entre las inserciones de las válvulas y estas se engruesan en sus bordes libres y se retraen por sí mismas. Los orificios coronarios pueden ocluirse por el tejido desgranulación o cicatrizal. No se produce calcificación. Entonces, hay una lesión de la pared y hay una lesión de la válvula. Las valvas se engruesan en sus bordes libres y se retraen como todo proceso inflamatorio que tiende a cicatrizar. Además, pueden ocluirse los orificios de las arterias coronarias. La insuficiencia aórtica congénita, aquí podemos decir que puede deberse a válvula aórtica bicúspide. La endocarditis bacteriana suele insertarse sobre válvula aórtica bicúspide o con lesión reumática y la insuficiencia valvular depende de su tendencia a la destrucción valvular. Eso hace la endocarditis bacteriana dependiendo de la bacteria que sea la que cause la infección. La hipertensión arterial es otra causa de insuficiencia aórtica. La hipertensión arterial prolongada y también la aterosclerosis pueden ocasionar una ligera insuficiencia aórtica, es mínima. En el primer caso por dilatación del anillo en la hipertensión arterial y en el segundo caso por calcificación con distorsión valvular, la aterosclerosis. Un trastorno degenerativo, especialmente de la edad adulta. También el aneurisma disecante de aorta. A veces se afecta la válvula y hay una insuficiencia aórtica grave. ¿Por qué dice que a veces se afecta la válvula? Porque el aneurisma disecante no siempre es en esa zona. Puede ser en cualquier zona o en cualquier sector de la arteria aorta, donde hay una lesión en el endotelio y la sangre penetra por ahí y va diseccionando la pared aórtica, pero en estos casos es a nivel inicial y puede comprometer la válvula aórtica produciendo insuficiencia aórtica. Las enfermedades artríticas del tipo de la artritis reumatoide pueden producir también insuficiencia aórtica. Enfermedades artríticas. Fisiopatología. La insuficiencia aórtica origina una regurgitación diastólica hacia el ventrículo izquierdo. Eso es lo que sucede cuando hay la insuficiencia. La sangre sale en la sístole, va hacia la aorta, pero parte retorna, porque por la elasticidad del vaso que se distiende al salir la sangre, y luego esa resistencia hacia adelante tiende a que la sangre parte de ella, vuelva y cierre, esa presión va a hacer que se cierre la válvula aórtica. Entonces, la insuficiencia aórtica origina una regurgitación diastólica hacia el ventrículo izquierdo, de parte de la sangre lanzada desde la aorta. De ahí que el ventrículo izquierdo, en el ventrículo izquierdo se suma la sangre que llega normalmente de la aurícula izquierda en la diástole, llenado rápido y contracción auricular, más la sangre que retorna en la diástole por la insuficiencia aórtica. Entonces, la sangre que le llega normalmente por la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y la regurgitada. La regurgitación es máxima al principio de la diástole. ¿Por qué es máxima al principio de la diástole? Porque la presión en el ventrículo es mínima, está teóricamente sin sangre. ¿No? Siempre queda algo después de la sístole. Entonces, la presión es mínima en relación a la presión de la aorta. Por consiguiente, de esa presión y la sangre que vuelve entra mayor cantidad en el ventrículo izquierdo al principio. Cuando va aumentando la presión en el ventrículo, esa hace resistencia para que la sangre entre en el ventrículo izquierdo. El gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo es mayor. Hablamos inicialmente del gradiente de presión en la estenosis aórtica del ventrículo izquierdo con la aorta, donde la presión en el ventrículo izquierdo era mayor que en la aorta. Aquí hablamos de un gradiente de presión inicialmente mayor en la aorta y menor en el ventrículo izquierdo. Por eso la regurgitación es mayor. Seguimos con la fisiopatología. En los casos leves, la regurgitación es mínima. Casos leves de insuficiencia aórtica.
En los moderados o graves, a pesar de la rehabilitación hacia el ventrículo izquierdo y algo de aumento de la presión diastólica ventricular, el volumen de sangre que circula hacia la periferia se mantiene normal. ¿Qué significa esto? Que a pesar de haber bastante rehabilitación hacia el ventrículo, la sangre que sale por la aorta no disminuye, porque va a salir mayor cantidad de sangre y a pesar de que se vuelve bastante, la sangre que salió es suficiente para mantener el flujo hacia los tejidos. La sangre, el volumen de sangre que circula hacia la periferia se mantiene normal, pues por un lado el ventrículo izquierdo dilatado, con un mayor volumen de sangre y ligero aumento de la presión intracavitaria durante la diástole. Por otro lado, el tránsito de sangre hacia la periferia está favorecido por una vasodilatación compensadora o disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces tenemos un corazón distendido, lo que le llamamos hipertrofia excéntrica, con capacidad de contracción, que recibe bastante cantidad de sangre, mayor de la que normalmente debería recibir, y una uh, resistencia vascular periférica disminuida, ¿no?, como compensación, que hace que la sangre tenga mayor facilidad para llegar hacia la periferia. Entonces, teóricamente, esto hace que sea menor el reflujo, pero como la sangre que sale es bastante, el reflujo igual va a ser importante. Entonces, digamos, una parte y media, digamos, de lo que debería llegar hacia la periferia es la que sale por la aorta. Y por lo menos, digamos, un tercio o la mitad es la que se vuelve. Pero la que llega hacia adelante es la mitad, teóricamente, digamos, pero la cantidad es tan grande que es suficiente para llenar eh, las necesidades de toda la periferia del organismo. La asociación de un gran volumen sistólico y la disminución de la resistencia vascular periférica determinan en gran parte el pulso y la presión arterial tan característicos de la insuficiencia aórtica. Cuando uno toma el pulso y toma la presión en un paciente con insuficiencia aórtica moderada por lo menos, va a notar características especiales que nos van a hacer pensar ya en una patología como esta. En caso de que sobrevenga la insuficiencia ventricular izquierda, existe ya una tendencia a la reducción del volumen minuto y a que aumente mucho más la presión diastólica intraventricular con tendencia a la hipertensión pulmonar. Al final, o cuando ya está avanzada, también va a haber resistencia hacia atrás, hacia la aurícula, hacia las venas pulmonares, pulmón y ventrículo derecho, porque va a aumentar esa resistencia al paso de la sangre, porque ya el ventrículo izquierdo empieza a tener dificultades para expulsar la sangre. Si tiene dificultades para expulsar la sangre, va a haber sangre de mayor cantidad que se va a quedar en el ventrículo. Por consiguiente, esa sangre que se queda en el ventrículo, que es importante ya porque no tiene la capacidad para expulsarla toda, la que debería expulsar, hace resistencia a la sangre que le llega por la aurícula izquierda. Entonces esa sangre de la aurícula izquierda hace presión sobre las paredes y empieza a dilatarse. Y esa presión se manifiesta hacia atrás, como ya vimos en la estenosis aórtica, en la estenosis mitral, en la insuficiencia mitral. Es el mismo proceso. En la insuficiencia aórtica reumática leve, solo se aprecia el soplo de reflujo precoz. Inmediatamente se produce el segundo ruido o cierre de la válvula regurgita al ventrículo izquierdo. Esto es la diástole, aunque en los casos moderados o graves el soplo se detecte desde los primeros brotes de fiebre reumática, porque es insuficiencia, ¿no? Si fuera estenosis no se detectaría. Y los signos físicos se vuelven cada vez más apreciables durante los años siguientes y la sintomatología puede tardar en aparecer en 10 a 20 años. 10 a 20 años puede estar esa lesión en el organismo
y la persona sin síntomas, viviendo una vida normal en general, de no ser que sea deportista de élite. La presencia de palpitaciones, a veces acompañada de latidos prominentes en el cuello, es signo de hiperactividad cardíaca. Este gran volumen de sangre proporciona un volumen sistólico aumentado, y esta gran expansión del corazón por la cantidad de sangre va a ocasionar de que se sienta con mayor intensidad los latidos cardíacos, como palpitaciones. Y en el cuello se puede también detectar en las carótidas por el gran volumen que sale y que vuelve, ¿no? Se dilata y rápidamente se colapsa. La presencia de palpitaciones, a veces acompañada de latidos prominentes en el cuello, es signo de hiperactividad cardíaca. La tolerancia al esfuerzo es buena, fíjense esto. Por eso les digo yo, la insuficiencia aórtica mucho tiempo permanece sin dar síntomas. La tolerancia al esfuerzo es buena hasta en casos avanzados. Había un jugador de fútbol que fue al mundial inclusive que le detectaron insuficiencia aórtica y tuvo que ser operado. Ello se debe en parte en los grandes esfuerzos a que la taquicardia, al disminuir el tiempo de diástole, reduce también el tiempo de regurgitación de la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿por qué uno de los factores que inciden para que la insuficiencia aórtica no muestre, no dé síntomas o intolerancia al esfuerzo es que cuando se hace esfuerzo, ejercicio, el, la diástole disminuye, no aumenta la frecuencia, sin llegar a taquicardia, pero más aún en la taquicardia, va a disminuir el tiempo de diástole. ¿En qué momento se produce la regurgitación aórtica? En la diástole. Entonces, si disminuye el tiempo de diástole, va a disminuir la regurgitación. Por consiguiente, se va hasta cierto punto a compensar esa situación, produciendo una normalidad relativa dentro de la situación de anormalidad que es la insuficiencia aórtica. Entonces, la frecuencia cardíaca más rápida ayuda a disminuir el retorno, la regurgitación y la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Por eso la tolerancia al esfuerzo es buena hasta en casos avanzados. Sin embargo, la aparición de insuficiencia ventricular izquierda, manifestada por disnea de esfuerzo, etc., es ya muy peligrosa. Por eso el óbito se le sucede en el curso de los 10 años siguientes. Cuando aparecen los síntomas, dijimos que la estenosis aparecía a los 5. Y aquí, cuando aparecen síntomas, puede ser ya en los 10 años siguientes. Y también puede ser por muerte súbita o por endocarditis bacteriana, porque dijimos que toda válvula lesionada está propensa a infectarse con cualquier bacteria que entra al organismo. La angina de esfuerzo es rara y se debe a la insuficiencia coronaria relativa. Hay insuficiencia, o sea, hay angina de esfuerzo, pero es rara, no como la estenosis aórtica. Y se debe a insuficiencia coronaria relativa. Ahora tienen que leer en fisiología por qué la insuficiencia coronaria relativa. ¿Qué quiere decir eso? Cuadro clínico, además ya fue explicado, que tiene relación con el aporte y con la necesidad. Cuadro clínico, las palpitaciones suelen ser un síntoma precoz. La disnea de esfuerzo en reposo o los episodios paroxísticos, la misma que la angina de esfuerzo, dicen que la insuficiencia aórtica ha alcanzado un cierto grado de peligro. Es grave ya. Ya llegó a una etapa donde necesita decisiones terapéuticas ya más definitivas. Palpitaciones, que son más precoces porque el corazón grande y una expansión importante va a producir palpitaciones. Disnea de esfuerzo en reposo ya es más grave. Disnea paroxística nocturna, angina de esfuerzo, ya sugieren que la insuficiencia aórtica ha alcanzado un cierto grado de peligro. La crisis de sudoración, sofocación, taquicardia y hipertensión paroxística, a veces asociada a angina de pecho, y que aparecen en la fase disneica e insuficiencia cardíaca, avisan
la posibilidad de muerte inminente. Entonces, también aquí en la insuficiencia aórtica van a haber signos de insuficiencia cardíaca con sudoración, sofocación, taquicardia e hipertensión paroxística asociada a angina de pecho. En la estenosis aórtica va a haber angina de pecho también, pero va a ser un mecanismo diferente. En un enfermo aórtico, ante el comienzo o aparición repentino e inexplicable de los síntomas mencionados, se debería descartar endocarditis bacteriana. Tenemos un paciente que tiene ya sintomatología importante de insuficiencia aórtica, pero está hasta cierto punto compensado. Pero llega el momento en que de un momento a otro, de un día para el otro, empeora. Entonces, en esos casos, sabemos que el proceso es lento en la insuficiencia aórtica, pero si empeora de un momento a otro, quiere decir de que una de las posibilidades puede ser que se haya infectado la válvula y haya ya una endocarditis bacteriana o infecciosa. Exploración física, la presencia de insuficiencia aórtica moderada o grave se sospecha por las características especiales del pulso y de la presión arterial. Entonces dijimos que el pulso y la presión arterial nos pueden permitir inicialmente tener ya una sospecha de que puede haber insuficiencia aórtica en un paciente. Y esta tiene que ser por lo menos moderada para que se observen esas alteraciones. Y estas alteraciones dependen del gran volumen sistólico de salida, aumento de la presión sistólica, incremento de la contractilidad miocárdica en el cuadro clínico, ascenso rápido de la onda del pulso, así como de la disminución de la resistencia vascular periférica y presencia del reflujo de sangre, que son los responsables de la reducción de la presión diastólica y del descenso rápido de la onda del pulso. Entonces, volumen grande, subida rápida del pulso y de la presión sistólica y resistencia periférica disminuida, lesión de insuficiencia, se vuelve la sangre hacia el corazón y además la vasodilatación periférica hace que la presión diastólica disminuya bastante, porque sabemos que la presión diastólica tiene mucha relación con los vasos, con el tono vascular arterial. En este caso tenemos un gran volumen sistólico y una disminución de la resistencia periférica, por consiguiente una caída importante de la presión arterial diastólica. Entonces, esas son las características del pulso y de la presión en la insuficiencia aórtica. Sistólica amplia, sistólica alta, diastólica disminuida. El pulso, aparte de regular, se caracteriza, regular quiere decir que en general no hay arritmia, se caracteriza por ser magnus. Magnus quiere decir amplio, grande, y a diferencia de la estenosis aórtica, que es parvus, esto es totalmente diferente. El parvus es pequeño, en cambio este es amplio. Y además saltón, rápido y colapsante, con descenso rápido y profundo. Saltón quiere decir que es rápido. Hay una curva que sube rápido y baja rápido, por eso saltón, rápido y colapsante. Descenso rápido y profundo quiere decir. Ocasionalmente es también doble el pulso. Unas veces dícroto, siendo la segunda onda diastólica. La onda diastólica también puede sentirse. Otra de tipo bisférico, en que la segunda onda es también sistólica. Pero eso es ya raro. Suficiente con que aprendan cómo es el pulso y la presión en general. Cuadro clínico. La primera eyección de sangre rápida e intensa está explicando el pulso bisférico. Y la segunda parte de la eyección más sostenida, el cual es característico de la doble lesión aórtica, cuando la insuficiencia aórtica es por lo menos moderada, pulso bisférico, pero no tiene importancia para ustedes. O sea, no es tan necesario. Distensión y colapso rápido de las carótidas también se llama el signo de Corrigan. Se observa a simple vista que la carótida se dilata y se contrae rápidamente. Digo, se contrae porque pierde, vuelve a su estado natural.
Variaciones pulsátiles globales de órganos voluminosos como el hígado pueden haber. Cuando hay una insuficiencia aórtica importante, puede haber hasta pulso en el hígado. Cabeceos rítmicos y sincrónicos con el pulso, signo de Muset, cuando de un lado la proyección de la sangre es mayor, entonces hace que el cuerpo se mueva. La auscultación de las grandes arterias puede detectar el latido sistólico a modo de pistoletazo y un doble soplo sistólico y diastólico, soplo Grossi. Tiene diversas interpretaciones, pero la primera interpretación es que sale sangre hacia las grandes arterias y vuelves hacia regurgita, ¿no? En las grandes arterias por la elasticidad como se regurgita hacia el corazón. Entonces vamos a tener un doble soplo sistólico y diastólico como en el corazón, en las grandes arterias, carótidas. Muy bien, vamos a seguir. La tensión arterial en los casos moderados, o sea, la presión arterial, o severos, se caracteriza por una presión sistólica alta y diastólica baja. Esa es la característica de la insuficiencia aórtica, moderada a severa, con cambio de tonalidad por bajo de 60 milímetros de mercurio. Quiere decir que ustedes pueden tener una presión de 200 por 60, pero se sigue escuchando el ruido. A veces se escucha hasta cero, el cambio de tonalidad nomás. Una insuficiencia aórtica importante suele tener presiones diastólicas por bajo de 40 milímetros de mercurio. Insuficiencia aórtica importante suele tener presiones diastólicas mínimas por bajo de 40. Pero si sobreviene insuficiencia cardíaca puede ser superior a 60 a pesar de la gravedad. ¿Qué significa una presión diastólica mínima? Que el cuadro es grave, mientras más mínima sea. Pero fíjense que si en esta etapa aparece ya insuficiencia cardíaca, la presión diastólica sube. ¿Por qué? Porque la sangre del ventrículo izquierdo ya se va a quedar en mayor cantidad. Por consiguiente, la rehabilitación ya no va a ser tan importante. Se va a quedar más sangre en los vasos periféricos. Entonces, vamos a tener niveles más elevados de presión diastólica. No sé si lo entienden, pero tiene que ser el razonamiento, ¿no? Insuficiencia aórtica importante. Puede tener presión diastólica por bajo de 40. Esa es una característica de la insuficiencia aórtica grave. Pero si sobreviene insuficiencia cardíaca, la presión diastólica va a subir y sube porque al no haber salida por la insuficiencia, por la incapacidad del ventrículo de expulsar, se queda más sangre, más la que retorna, va a retornar, pero va a encontrar presión mayor en el ventrículo. Por lo siguiente va a retornar poca y la otra se va a quedar como en el vaso, en todas las arterias. Entonces va a ser más presión. Por consiguiente, la presión diastólica va a subir. Y no es porque el paciente esté mejor, está peor. Palpación precordial, examen físico. Punta a la izquierda y muy hiperdinámico. Puede haber frémito diastólico en borde paraesternal izquierdo y frémito sistólico transmitido hacia las carótidas por el gran volumen sistólico de eyección. Punta a la izquierda, corazón grande, muy hiperdinámico, se mueve bastante. Puede haber frémito diastólico, quiere decir a la palpación, un soplo de insuficiencia en borde paraesternal izquierdo y frémito sistólico transmitido hacia las carótidas por el gran volumen sistólico de eyección. Entonces, aunque no haya una estenosis tan importante,
puede haber premito sistólico por la cantidad de sangre que sale por la aorta. Y recuerden la definición de soplo. La auscultación, vamos a tener un soplo diastólico precoz de intensidad máxima en el borde parasternal izquierdo, más en el tercer espacio intercostal izquierdo, menos intenso en el área aórtica, a veces muy débil, escuchándose mejor con pacientes sentado, inclinado hacia adelante y en expiración máxima, con el estetoscopio de membrana, soplo de alta frecuencia. Mientras más intenso y largo el soplo, más posibilidad de que la insuficiencia aórtica sea grave. Como dijimos en la estenosis también, el tiempo en que se produce el soplo va a ser más importante que el ruido. Mientras más intenso y largo el soplo, más probabilidad de que la insuficiencia sea grave. Es decreciendo aspirativo. Quiere decir de que empieza con bastante intensidad, va disminuyendo. A menudo el soplo diastólico se acompaña del soplo sistólico por el gran volumen y velocidad de la sangre. Lo mismo que dijimos antes y que yo expliqué. Aquí lo confirmo. Sin haber estenosis. Porque si hay estenosis, tiene que haber soplo también. Pero en por velocidad aumentada y por flujo aumentado. El tercer ruido es muy frecuente. Ya ustedes saben por qué. Cuando la máxima intensidad del soplo diastólico es en área aórtica o parasternal derecha, suele ser indicio de gran dilatación o aneurisma de la raíz aórtica. Cuando el soplo diastólico no se escucha en el lugar que debe escucharse, borde parasternal izquierdo, tercer espacio intercostal izquierdo o soplo aórtico accesorio, sino es en área aórtica o parasternal derecha, suele ser por gran dilatación de la aorta. Y la aorta se dilata por la cantidad de flujo que sale en el tiempo, o sea, cuando se produce y se mantiene mucho tiempo con ese flujo. El soplo diastólico de insuficiencia pulmonar que acompaña sobre todo la hipertensión pulmonar de la se denomina soplo de Graham-Still. ¿Para qué hablamos de pulmonar si estamos hablando de aorta? Porque siempre cuando se escucha, se ausculta el corazón, hay que escuchar los cuatro focos. Y cuando tenemos un soplo, tenemos que tratar de este tipo, de detectar si es aórtico primero y si es pulmonar, o si hay compromiso pulmonar ya, o si hay dos soplos, aórtico y pulmonar. Entonces, por eso es que hablamos del soplo de Graham-Still, el soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. También puede haber insuficiencia pulmonar, que acompaña sobre todo a la hipertensión pulmonar, se denomina de Graham-Still, especialmente cuando se debe a estenosis mitral, porque la estenosis mitral más rápidamente va a provocar la hipertensión pulmonar que la estenosis aórtica, por ejemplo, o que la insuficiencia aórtica. Rayos X, cuando la regurgitación aórtica es moderada o grave, es decir, la insuficiencia aórtica es moderada o grave por el consiguiente la regurgitación, existe una dilatación del ventrículo izquierdo, excepto en las formas agudas. En las formas agudas de insuficiencia aórtica, el ventrículo no se dilata inmediatamente, entra en falencia. La raíz aórtica dilatada, puede haber signos de insuficiencia cardíaca congestiva en campos pulmonares también. En los rayos X, cuando la insuficiencia aórtica ya es severa y está entrando en insuficiencia cardíaca. Por eso ya hay congestión pulmonar, especialmente en las bases. En el electrocardiograma, el ritmo generalmente sinusal. Existe crecimiento del ventrículo izquierdo en fase moderada y severa de tipo sobrecarga diastólica. Q profunda, R alta y T picuda y alta. Y después puede haber hasta depresión del ST, eje eléctrico izquierdo. Puede haber la primera alteración que le llamaban diastólica,
Q profunda, R alta y T picuda. Y después puede haber hasta depresión del ST cuando hay mayor sobrecarga con el eje eléctrico a la izquierda. El ecocardiograma, los signos ecocardiográficos son indirectos en el modo M, en el modo bidimensional, y luego en el Doppler se observa todo. La regurgitación, la cantidad de regurgitación, hacia dónde va el flujo, todo. La imagen más característica es la aparición de una vibración diastólica plata en el modo M, en el más básico. A la regurgitación hace que la valva anterior mitral se mueva rápidamente y aparece como un flúter de la válvula en el ecocardiograma, no es en el electro. El cateterismo permite apreciar la importancia de la regurgitación, lo que es particularmente importante cuando la función ventricular se deteriora. En pacientes con angina de pecho debe verificarse siempre una coronariografía. Y no solamente en pacientes con angina de pecho cuando se hace el cateterismo para operar, sino en personas que tienen diabetes, que tienen arteriosclerosis o que tienen 40 años o más y que son hombres principalmente, ¿no? Que pueden tener una patología coronaria al mismo tiempo. Tratamiento, solo en insuficiencia aórtica grave, usar vasodilatadores arteriales, porque al disminuir las resistencias vasculares postcarga, reduce el grado de regurgitación de sangre al ventrículo izquierdo en la diástole. La nifedipina o el nifedipino no es lo más apropiado, que estaba en el libro que consulté, pero yo les digo que no es. El IECA sí es el primer vasodilatador, diuréticos y digital en casos especiales. ¿Qué sacamos entonces de aquí? Lo más importante es usar vasodilatadores. ¿De qué tipo? IECA, ARA2 y diuréticos. Digital, rara vez, nifedipino, cuando no hay otra. Bueno, aquí en el tratamiento dice, solo en la insuficiencia aórtica grave. No es así. Se debe medicar cuando la insuficiencia aórtica ya es leve, si se la detecta. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar que se haga severa en menor tiempo. Y entonces, fíjense que la estenosis aórtica casi no podemos actuar. Aquí sí podemos. ¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Disminuir o evitar que la regurgitación aumente hacia el ventrículo izquierdo, produciendo mayor vasodilatación. Ya sabemos que hay tendencia a la vasodilatación periférica en la insuficiencia aórtica, pero nosotros vamos a aumentar esa vasodilatación para evitar que el retorno al ventrículo sea mayor. Entonces, desde el primer momento que detectamos que hay insuficiencia aórtica, hay que tratar. No esperar la fase grave. ¿Para qué? Entonces hay que evitar para postergar el deterioro que se va a producir. Entonces se usan vasodilatadores arteriales, y ya ustedes saben que son los antihipertensivos, porque al disminuir las resistencias vasculares, o sea, la postcarga, resistencia periférica, reduce el grado de regurgitación de sangre al ventrículo izquierdo en la diástole. IECA, ARA2. No usamos betabloqueadores, porque recuerden que si disminuimos mucho la frecuencia cardíaca, va a haber mayor retorno hacia el ventrículo izquierdo, y eso nos empeora el cuadro. Tampoco vamos a usar digoxina inicialmente o digital, porque es el mismo efecto. Solamente la vamos a usar, por ejemplo, cuando la frecuencia cardíaca sea mayor de 120. Cuando la frecuencia cardíaca sea muy rápida, sí podemos usar para bajarla a 80, entre 80 y 100. Tampoco la vamos a bajar a 60. Aquí, por más que se desgaste un poco el ventrículo, peor se va a desgastar si dejamos que vuelva demasiada sangre, disminuyendo mucho la frecuencia cardíaca.
Y los diuréticos para disminuir un poco el volumen de sangre. Tratamiento. El tratamiento quirúrgico se indica cuando en controles sucesivos la fracción de eyección baje a menos del 50%. La estenosis aórtica era el gradiente de presión, 50 milímetros de mercurio. Aquí son el 50, cuando baja el 50% de la fracción de eyección y aumenta el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, se debe operar. Un parámetro no quiere decir que con esto sea suficiente. El paciente lo evalúa completo. Es un parámetro. Se implanta una prótesis valvular que ya dijimos que debe ser metálica en general. Vamos a seguir. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Nada. Vamos a seguir entonces con el tema para que tengan tiempo de estudiar. Cardiopatía coronaria. También se le llama enfermedad arteriosclerótica coronaria. Enfermedad cardíaca isquémica, otro nombre que se le da. Son sinónimos. Y vamos a hablar primero de la epidemiología. ¿Por qué las personas se enferman de las coronarias? ¿Cuáles son los factores que influyen para que la persona tenga infarto o tenga angina de pecho? Primero, que los varones se afectan más que las mujeres en proporción de 4:1. Esto es una estadística general. Pero no está transmitiendo, doctor. No hay diapositiva. No estoy transmitiendo. Vamos a transmitir. Ahora sí, ¿no? Ahora. Los varones se afectan más que las mujeres en proporción de 4:1. Antes de los 40 años es de 8:1. Quiere decir que el hombre más precozmente enferma en relación a la mujer. Y después de los 70 años se vuelve 1:1. Ahora estos no son números también tan absolutos. Últimamente la mujer se enferma más. Puede ser que estoy hasta los 65 años, donde ya se igualan los sexos en el factor de enfermedad coronaria. Porque la mujer ha cambiado su estatus. La mujer entró a la competencia, al trabajo. Fíjense cuántas mujeres estudian medicina y cuántos hombres estudian medicina. 50% y 50% aproximadamente. Antes era un 5%, 10% de las mujeres que estudiaban medicina. Digo yo, solo en medicina, ¿no? Y no estoy diciendo, no estoy criticando ni nada, pero digo yo, ahí se nota que en otros sectores también la mujer participa más y compite más, entra al mercado, entra a pelear al mercado. Y eso hace de que tenga más tensiones, además que la mujer tiene otras ocupaciones importantes. Si tiene hijos, tiene que atender a los hijos. Y en la casa también es la que se ocupa de que la casa funcione. Y a veces, bueno, si tiene marido, tiene también que tratar de atender, entre comillas, al marido. Entonces, es una carga más que tiene la mujer afuera de la casa. Por supuesto que en la casa puede tener ayuda, una empleada, o incluso el marido tiene que ayudar. Pero es una carga importante. Está menos tiempo en la casa. Incluso está menos tiempo con los hijos. La educación de los hijos se ha modificado. No voy a decir de que ha empeorado, pero es algo, me estoy refiriendo a que la mujer ya entra a la competitividad y entra al estrés que significa esto, y por consiguiente ya hay mujeres que tienen infarto a los 45, 50 años. En el hombre las manifestaciones clínicas de la incidencia máxima es de los 50 a los 60. Quiere decir que se enferma más en esta etapa, entre los 50 y los 60. Y en las mujeres es de los 60 a los 70.
es más tardía. Se dice que es por la protección que tiene de las hormonas. Por estudios epidemiológicos, además, tenemos que ver los factores de riesgo, no solamente en este caso el género, sino ver los otros factores de riesgo para enfermar de cardiopatía coronaria. Ejemplo, antecedentes familiares positivos. Quiere decir de que siempre que alguien tenga algún problema coronario, tenemos que preguntar si en la familia hubo infarto, si hay alguien con un problema parecido, o si anteriormente alguien enfermó. Tiene relación. No es una relación, digamos, directa genéticamente, pero sí tiene relación. O sea, que tiene que ser genética, pero no hay una relación tan importante en el sentido de tal cromosoma o tal gen es el causante de la cardiopatía coronaria, por lo menos hasta ahora no se conoce. Antecedentes familiares positivos más cuando la edad comienza antes de los 50 años. Quiere decir que los factores de riesgo de esas personas, de esa familia, son importantes porque precozmente está enfermando. Luego la edad, como vimos, entre el hombre y la mujer ya hay esas diferencias. El sexo, el masculino, es el más propenso a enfermar. Anormalidades de los lípidos sanguíneos en general, la hipertensión arterial, la inactividad física, que ahora es mucho mayor que antes, lo que hace que la persona tenga sobrepeso. El tabaquismo con cigarrillos, el consumo de cigarrillos, especialmente en los países en desarrollo o del tercer mundo. La diabetes mellitus, que generalmente va acompañada de hipertensión, son dos enfermedades que participan dentro del complejo de factores que va a ocasionar cardiopatía coronaria. Concentraciones elevadas de homocisteína en sangre e hipoestrogenismo en la mujer. Estos son solo teoría, esta parte es teoría, no se ha confirmado. Infección crónica es otra teoría de que la causa del proceso inflamatorio coronario sea, por lo menos inicialmente, por una infección causada por una bacteria. La hipertrigliceridemia es una grasa que aumenta especialmente los trastornos de los hidratos de carbono en la diabetes, pero que no tiene una actuación tan definida como tiene el colesterol. El riesgo aumenta progresivamente, o sea, con la edad la posibilidad de enfermar de cardiopatía coronaria es mayor. Es importante la relación HDL-LDL en relación al mayor o menor riesgo. ¿Qué significa esto? El colesterol es la grasa que incide con mayor fuerza en la cardiopatía coronaria, en la lesión de la coronaria, en la formación de los ateromas coronarios. HDL son tipos de colesterol. Vamos a ver más adelante. La concentración elevada de homocisteína y de marcadores no específicos de inflamación, como la proteína de reacción cruzada o la proteína C reactiva, el fibrinógeno y la ferritina, se correlacionan con enfermedad coronaria. Esto existe, pero como es marcadores que no son específicos, entonces no siempre van a ser factores que nos van a indicar con mayor precisión si la persona va a enfermar. Pero hay estudios de que sí. Fisiopatología. El metabolismo anormal de los lípidos o la ingestión excesiva de colesterol y grasa saturada, especialmente cuando se superpone a una predisposición genética, inician el proceso arterioesclerótico. Primero entonces, en la fisiopatología, metabolismo normal de los lípidos, y eso es genético. El metabolismo normal de los lípidos no es porque uno come más grasa o menos grasa. En el caso o en el factor más importante, que va a influir, puede influir cuando se consume mayor cantidad, porque va a engordar, va a guardar grasa. Entonces, pero lo más importante es el metabolismo. Colesterol elevado, primero, trastorno metabólico. Segundo, ingestión.
o la ingestión excesiva de colesterol y grasa saturada. Esos dos factores, pero el primero es más importante. Especialmente cuando se superpone una predisposición genética, inicia el proceso cardiovascular. Entonces, genética y colesterol. Consumo de grasa serían tres factores importantes. El paso inicial es la estría grasa, o acumulación subendotelar de lípidos y monocitos macrófagos cargados de lípidos. Entonces, dentro de esta evolución, ¿qué sucede? Cuando hay anormalidad del metabolismo de los lípidos, cuando hay consumo de grasas importante y cuando hay predisposición genética. Inicia el proceso de arteriosclerosis. ¿Cómo? Cuando se forma la estría grasa. ¿Qué es la estría grasa? Acumulación por debajo del endotelio, de la pared del vaso, de lípidos y monocitos, colesterol y glóbulos blancos, que se llaman también macrófagos, cargados de lípidos. Inicialmente entran los glóbulos blancos a esa zona porque hay una zona inflamatoria, entonces el sistema inmunológico hace que vayan hacia allá, pero inicialmente no tienen lípidos todavía, pero ellos en su afán de defender al organismo empiezan a englobar a los lípidos. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, quiere decir colesterol LDL, son el principal lípido aterogénico. Lo que más va a ocasionar con mayor frecuencia problemas de arteriosclerosis y de coronariopatía. Los de alta densidad como el HDL, lipoproteína HDL, que son parte del colesterol total, son protectores y tal vez ayuden a la movilización del LDL. Entonces no quiere decir que el colesterol lo vamos a eliminar totalmente o vamos a tomar medicamentos porque sea cero. No es así porque hay un colesterol bueno y un colesterol malo. El colesterol malo es el de baja densidad, como el LDL, y el de alta densidad HDL es positivo, más bien beneficioso. Porque se necesita colesterol para otros procesos en el organismo. Entonces, aquí podemos decir que cuando pedimos un laboratorio, no vamos a pedir solamente colesterol total, vamos a pedir también fracciones del colesterol. Y aquí también falta la fracción VLDL, que son relacionados más con los triglicéridos. La participación patogénica de los otros lípidos es menos clara como los triglicéridos, aunque últimamente hay un trabajo de un médico boliviano famoso, el doctor Córdoba de La Paz, que presenta un trabajo donde los triglicéridos sí tienen importancia en la formación de las placas aterogénicas. Los macrófagos migran al espacio subendotelial y captan lípidos, células espumosas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Estría grasa, depósito de colesterol en el subendotelio, migración de glóbulos blancos tipo macrófagos y empiezan a englobar células de grasa. Estas células que están dentro de los macrófagos se las llaman células espumosas porque tienen un cierto factor de brillo cuando se observa al microscopio electrónico. Fisiopatología. Al progresar la placa, vamos a ver la evolución que sigue esta placa, el depósito de grasa en su endotelio y cómo evoluciona. Y vamos a ver, entonces, cómo al progresar esta placa va a ocasionar la obstrucción del vaso. Al progresar la placa, las células del músculo liso también migran al interior de la lesión. O sea que ya tenemos colesterol, tenemos macrófago y músculo liso. El músculo liso, que es la parte media de los vasos, que no todos tienen bastante, pero todos tienen algo. Si la placa permanece estable, se forma un tapón fibroso. La lesión se calcifica y se estrecha la luz del vaso con lentitud. Esta es una evolución, y la evolución crónica, que es la que nosotros vamos a estudiar.
la evolución lenta de la placa, porque este proceso de el colesterol, el músculo liso y los macrófagos van aumentando poco a poco, porque el colesterol sigue aumentando, la persona sigue teniendo el problema genético y probablemente siga consumiendo el colesterol. Entonces va aumentando y la placa va a ir aumentando, pero va a aumentar lentamente. Por eso es que la capa que la recubre también se inflama y produce una lesión más dura, como cicatriz. Pero como por dentro está aumentando la placa, entonces va a ir obstruyendo el vaso, la luz del vaso. Pero como el proceso es lento, no va a dar síntomas graves inmediatamente. Otras placas, esta es la evolución es más rápida. Otras placas se rompen y producen extrusión de lípidos y factores tisulares que producen una cascada de eventos que terminan en trombosis intravascular. Entonces, algunas placas evolucionan más rápido, no da tiempo de que se forme una capa protectora sobre ellas, sobre las placas, por el tiempo. Entonces, cualquier momento se rompe esa cobertura y da lugar a la salida de colesterol, de algunos factores tisulares, porque se rompen enzimas que van a producir, y la misma lesión va a producir un acúmulo de plaquetas en el lugar, como cuando hay una hemorragia hacia afuera. Tienen que actuar para cerrar la salida de sangre. Pero como esto es intravascular, ese acúmulo de placa va a formar un trombo y ese trombo va a obstruir el vaso. El resultado puede ser una oclusión parcial o completa del vaso. Si es completa, es un infarto. Y si es parcial, pero importante, dejando muy poco para que pase sangre, es la angina inestable. Que la placa también se pueda estabilizar de nuevo a menudo con estenosis más grave. Pero puede que no sea total entonces el proceso de trombosis y nuevamente la placa empiece a reparar esa zona que se rompió, pero ya va a ser mayor. Se dice que un 70%, cuando hay un 70% de obstrucción o más, ya van a haber síntomas. Por supuesto que eso va a depender, o sea, angina quiere decir, va a depender de la forma del trabajo, del movimiento que haga la persona, porque generalmente va a venir cuando la persona tenga mayor gasto de energía, que haga algún esfuerzo o que tenga una emoción intensa. Ahí van a aparecer los dolores principalmente, inicialmente. Pero si la persona es muy activa, precozmente va a sentir que la persona es una persona que no tiene actividad física importante y que no tiene problemas emocionales tan importantes, va a demorar en aparecer esa sintomatología. Factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa. ¿Por qué la placa se rompe más fácilmente que otras? Porque hay mayor contenido de lípidos, quiere decir que los lípidos rápidamente aumentan. Porque la concentración de macrófagos también es mayor. Mayor cantidad de colesterol, mayor cantidad de macrófagos. Y que la cubierta fibrosa sea muy delgada. No le da tiempo de hacerse más gruesa. Estas lesiones se producen más en los jóvenes, en quienes el infarto agudo de miocardio o la muerte súbita son la primera manifestación de cardiopatía coronaria. Son personas que tienen la tendencia genética, personas que tienen consumo importante de lípidos y que tienen una actividad importante y estresante, pero que no hacen ejercicio y que entonces la enfermedad va evolucionando rápidamente y que cuando llega el momento que aparentemente son sanos, pero hacen ejercicio o se produce una emoción intensa, que puede ser la última, ellos pueden tener un infarto y fallecer. Hay una teoría, como dijimos,
reactualizada. La respuesta inflamatoria de la pared vascular iniciada o empeorada por algún agente infeccioso. Y también la concentración circulante elevada de proteína C reactiva, que es un marcador no específico. Teóricamente, cuando hay mayor cantidad de proteína C reactiva, hay mayor tasa de trastornos isquémicos. Y la otra es agentes como la teoría infecciosa ya, la teoría, los agentes que producen esta lesión inflamatoria son la clamidia pneumoniae, el citomegalovirus o el helicobacter pylori, los probables, porque es teoría. Prevención primaria y secundaria de las cardiopatías isquémicas. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se puede prevenir? Y que todos los estudiantes y los médicos generales tienen que tratar de prevenir esta enfermedad. Así como la hipertensión cuando se habla del séptimo consenso. Algunos factores de riesgo no se modifican. Entonces tenemos que actuar sobre los factores de riesgo. Esta prevención primaria y secundaria de las cardiopatías. En este caso tenemos que actuar sobre los factores de riesgo, que hay los factores de riesgo que se pueden eliminar y factores de riesgo que se pueden controlar. Entonces, factores de riesgo, hay factores que no se modifican, como la edad, el sexo, la genética, no se van a modificar. Pero otros sí se pueden eliminar. Ejemplo, dejar de fumar, se elimina. Tratar la dislipidemia y la hipertensión. Previenen o demoran las coronariopatías y sus complicaciones. Entonces, sobre esos factores de riesgo hay que actuar. Si la persona no hace ejercicio, que haga ejercicio. Si la persona tiene sobrepeso, hay que bajar de peso. Todos esos factores influyen. Cuando se termina la clase ya. Tratamiento de lípidos retarda la aterosclerosis o hasta producen su regresión. No existe todavía ningún medicamento que en forma objetiva haga de que retrocedan las placas. O sea, sería como que el medicamento vaya a actúe sobre la placa y disminuya el colesterol de la placa. Y entonces la placa se vuelva más flaquita, disminuya y aumente en la luz del vaso. De paso, a mayor cantidad de sangre por el vaso. Se dice que hay un estudio que se llama Júpiter, donde se utilizó la rosuvastatina, que disminuyó algunas placas, las más nuevas, pero otros estudios no lo han comprobado hasta donde yo sé. Debe reducirse el nivel de LDL colesterol, ¿no? Tomando medicamentos para prevenir los eventos coronarios vasculares cerebrales en los pacientes sin aterosclerosis manifestada clínicamente. Esa es la prevención primaria. Y valores de LDL tan bajos como 100 miligramos por decilitro. O sea, el objetivo es bajar el colesterol en sangre, el LDL, a menos de 100 miligramos por decilitro. Ese es el objetivo. Uno de los objetivos usando medicación. Esta medicación generalmente es a base de las estatinas. Las estatinas son para el colesterol. La cosa